Y mi esposa, la profeta Alejandra, es directora de la Escuela de Intercesión Profética Guerrero de la Espada de Fuego. De ahí que siempre sale el tema de la intercesión profética, porque más que nunca en este tiempo Dios nos ha metido en la oración. Estamos encerrados en casa, pero no estamos en tiempo de ocio, en tiempo de ocuparnos en cosas que no son fructíferas, sino que realmente tenemos una función como iglesia. Los templos o los edificios o los auditorios se han cerrado, pero la iglesia sigue activa, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue caminando en pos del llamado del Espíritu Santo, como cuando Moisés vio la zarza arder. Así la iglesia está visionando el fuego de Dios para este último tiempo. El profeta Joel dice: en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces nosotros estamos visionando ese derramar. Estamos con la perspectiva y con las expectativas de que así como hay señales en el cielo, así como hay cosas que están cumpliéndose sobre la tierra, también va a ocupar un lugar importante el derramamiento del Espíritu Santo. Y no va a ser sobre cierto sector, sino que va a ser sobre toda carne. Escucha bien, el derramamiento del Espíritu Santo no va a ser sobre personas de 40 años para abajo, no va a ser sobre niños, no va a ser sobre ancianos, va a ser sobre todos. Sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Así que esto es lo que esperamos con mucha expectativa. Y si quieren vamos a entrar entonces en la primera pregunta. Claudio va a tomar la manija de esta especie de entrevista-estudio para que podamos desarrollar. El tema es intercesión profética en los últimos tiempos. Wow. Así que ahí donde estás, mientras te vas preparando, te vas poniendo el cinturón para subirte a bordo de esta nave que está a punto de despegar, yo te invito a que comparto. Así que vamos a darle apertura para que la profeta pueda desplayarse, desarrollar todo lo que ya Dios ha puesto aún más en su corazón. Así que la primera pregunta de esta noche sería: ¿qué lugar ocupará la intercesión después de esta pandemia? ¡Wow! Tremendo, esa pregunta es muy importante y ocupa un lugar central de toda la charla que vamos a hacer, ¿no? Para arrancar, primero quiero decirle que la palabra intercesión proviene del latín, y en el latín se dice intercedere, que significa la acción de interponerse a favor de alguien para librarlo de algún mal, o para interceder o interponerse por un pueblo, por una nación, por el territorio, a favor de que todo salga bien. Esa es la idea general de lo que es interponerse, de interceder, ¿no? Pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, el verso 30 dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya y no la hallé. Qué importante es esto de que Dios está diciendo: no encuentro persona que todavía esté intercediendo, que haga un vallado, que haga, porque los intercesores somos esas personas que rodeamos a una persona. Es como que levantás muro o levantás una pared y los cubrís de todo lo malo que el enemigo quiere acechar. Entonces, esos somos los intercesores. En este tiempo y en la pandemia, en lo que estamos viviendo de esta pandemia, y todo lo que está sucediendo en nuestras naciones y en todas partes, el lugar que tiene que ocupar es el intercesor de los últimos tiempos, es sanar la tierra. Y tú me vas a preguntar: ¿qué es sanar la tierra? Entonces, hay una asignación que se nos ha dado, que es un territorio asignado. Yo tengo el territorio de aquí de Mercedes, fue asignado por el Señor para que yo interceda.
porque Dios me levantó como esa profeta intercesora para clamar, para guerrear para esta ciudad y todos los demás intercesores que nos han levantado el Señor para esta tarea. Pero mira qué curioso, que en medio de esta pandemia nos ha encerrado a todos. Y de todo lo que usted escucha por las redes sociales, por distintos medios, le están diciendo, clame a Dios, busque a Dios, ore a Dios. Hace unos pocos días atrás estaban pidiendo oración de cualquier credo, de cualquier religión, de cualquier persona que estuviera orando por una ciudad vecina, que es San Antonio de Areco, que están pasando una tremenda desastre en esa enfermedad que es el coronavirus. Y entonces está pidiendo, entonces Dios lo que nos está llevando es a lo original. Wow. Volver nuevamente a donde comenzamos, que es estar con Él, en su presencia, a clamar, a buscar su rostro. ¿Y sabes cómo puede sanar la tierra? Arrancando todo orgullo, arrancando todo egoísmo, toda insensibilidad, todas ambiciones de medida, violar el derecho de vivir. ¿Cuántas personas que hemos escuchado que allí en España o en Italia que tenían que sacarle el respirador a los ancianos para que viva una persona más joven? Y Dios te dice, yo soy el dador de la vida y yo soy el que quito la vida. Wow. Entonces, ¿quién es el hombre para tomar esa determinación? Entonces, en este tiempo los intercesores se van a tener que levantar a clamar porque no estamos jugando a ser evangélicos. Es como que la vida pierde sentido. Exacto. Hasta para los gobiernos. Parece ser un número, un estadista. Es así. O que los ancianos son, sin desmerecer a nadie, que los ancianos ocupan un rol de gastos. Exacto. Entonces prefieren sacarle el respirador a un anciano y ponérselo a un joven que está sufriendo la misma enfermedad. Pero si lo ponemos delante de Dios, las vidas todas tienen el mismo valor. Exacto. O sea que Jesucristo dio su vida para que nosotros no muramos, sino que vivamos eternamente. Entonces ahí es donde juega un rol importante la intercesión, ¿no? Que nuestras declaraciones sean declaraciones de vida, que nuestras declaraciones sean imparticiones para la tierra, de sanidad, de liberación. Así es. Como también el decreto y la ley que quieren legalizar del aborto de niños. Bueno, Imagínate sacar un bebé del vientre de su madre cuando ya está ese bebé, ya cuando te declaran que ya estás embarazada, así sea 15 días, 2 meses, ese bebé ya está formado en el vientre de su mamá y lo quieren arrancar, y me lleva a recorrer la Biblia que en el tiempo de Moisés, cuando nació Moisés, ¿qué hizo el Herodes? Faraón, quiso matar a todos los niños. En el tiempo de Jesús también. En el tiempo de Jesús vemos lo mismo, que también a todos los niños varones los quisieron matar. A ver, entonces Dios, ¿cómo no va a estar indignado de lo que quiere establecer un gobierno que no se pone en las manos de Dios? Como decíamos con Claudio, hay versículos que nos dan a entender que desde que hay concepción en el vientre de la madre hay un diseño y un plan divino, ¿no? Como decía el Salmo... El Salmo 139, versículo 16, refuta lo que realmente ellos le dicen que cuando es un feto, dicen que no tiene vida. Y cuando en el Salmo 139, versículo 16 dice mi embrión, o sea, el embrión, ellos dicen que no tiene sentido de tomar una decisión. Y cuando la Biblia dice mi embrión vieron tus ojos, y había un libro que estaba escrito todo aquello acerca de mí. O sea que desde cuando estaba gestado en el vientre, cuando apenas era un embrión, ya tenía vida. Exacto. Entonces el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios y le dice: Dios, cuando te gestaste en el vientre de tu madre,
ya te di por profeta a las naciones. Te llamé, te escogí, te ungí y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que un embrión ya tiene un diseño profético, tiene un diseño divino. O sea, nadie viene por casualidad a este mundo. Exacto. Sea como sea, vienes por algo y eres permitido para venir a la tierra a hacer algo. Tienes Entonces, un propósito. Ahí donde recaen los juicios de Dios, ¿no? Exacto. Donde hay derramamiento de sangre inocente. Así es. Por eso que vamos a leer en Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 9 y 10, que dice la palabra: no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow. Dios. Gloria a Dios. Dios, con su mano fuerte, puede hacer lo que quiera, porque muchos se creen dueños de los territorios, muchos se creen dueños de la tierra, y el único dueño y hacedor que hizo con sus dedos y declaró la palabra para que toda la existencia sea cumplida en la tierra fue papá. Así es. Fue papá Dios. Entonces, tiene que las leyes naturales regirse a las leyes espirituales. Porque hay una legalidad en el cielo que el Señor está diciendo que se vuelvan a Él. Amén. Porque yo me voy a volver a ellos. Wow. Tremendo, tremendo. Pero hay algo también importante. Escrito, mira, escrito, esta vez escrito. Cuando vienen esos juicios a la tierra, entonces, ¿qué debemos? ¿Declarar juicio nosotros como intercesores? Yo pienso que ahí donde nos ponemos en la brecha, ¿no? Nos Es así. interponemos ante Dios y la humanidad. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? Jesucristo vino a reconciliar consigo al mundo. Entonces, ¿qué es? Que Él se puso a favor de la humanidad. Entonces, nosotros como ejemplo lo tenemos a Él, como modelo lo tenemos a Él. Así ¿Y es. qué tenemos que hacer? Entonces, clamar Pero no por por los misericordia, juicios, ¿no? con piedad, pidiéndole favor a Él. Entonces, no es una oración que has juicio. hecho por mucho tiempo, declarar juicio, que venga al infierno y te... No, no, no. Atento, intercesores. Hay tiempo de que veas el tiempo cairo de Dios, cómo debes orar en Amén. este tiempo. Amén. Y hay una pregunta que yo me hice. ¿Cuál sería el modelo de oración en este tiempo? Para esta pandemia. Y sería así. Así debería ser. Señor, tienes el derecho de castigar y juzgarnos. Pero nosotros nos levantamos Amén. en clamor y humillación Gloria. por tu misericordia, Aleluya. por tu piedad, Amén. por tu favor, y necesitamos que nos perdones. Claro. Me hace acordar al plan de Dios. Exacto. Vamos desde el principio. Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el plan de Dios es que ninguno se pierda, ni el más pecador. Si Jesús pudo perdonar al ladrón que estaba al lado de Él cuando fueron crucificados, había uno que se rió, se burló, se ofuscó, y ese se perdió. Pero hubo otro que le dijo: no cuestiones al Hijo de Dios, porque si crees en Él, puedes que seas salvo, puedes que Dios tenga misericordia y seas salvo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ahí nomás le proveyó el perdón, y ese hombre que estaba sentenciado a muerte en una cruz recibe la salvación de su vida. Amén. Ese es el intercesor. El intercesor. No es el que decreta juicio, el que suelta fuego del cielo
sino el que clama y apela a la misericordia de Dios. Así es. Wow. ¿Se entiende? Hablaba, Dios me decía de gente que se estaba recordando de palabras proféticas, aún gente que fue despertada en la intercesión de diferentes territorios, de diferentes lugares. Y yo creo poderosamente que esta pandemia es una pandemia que a muchos los despertó, más a otros les generó pánico, les generó duda, les generó incertidumbre. Pero también creo que se despertó un ejército de intercesores. Así que creo que la respuesta clara para vos que estabas diciendo ¿qué va a pasar conmigo? Mira, si yo te contara todo lo que me está pasando, he comenzado a orar, he comenzado a interceder, Dios en medio de la crisis me comenzó a bendecir económicamente, Dios en medio de la crisis comenzó a poner su mano, pero Dios no solamente me lleva a orar por mí, sino que ahora me lleva a orar por la ciudad, por el lugar donde yo estoy, porque claro, amado, porque es la intercesión que Dios está levantando para esta temporada, es una intercesión de gobierno, es una intercesión en una posición donde tú vas a juzgar y vas a señorar los territorios, donde tú vas a soltar la palabra y la palabra va a comenzar a producir. Por eso que todo lo que mi madre espiritual y mi padre iban ahí añadiendo y sellando con la unción apostólica, mi espíritu decía eso. Dios me decía, como cuando yo le dije a Adán en el huerto que le daba autoridad para señorar y sojuzgar la tierra. O sea que es la temporada, y mi madre dijo que Dios lo estaba llevando al origen. O sea que una vez más, esto es profético. Es profético, es profético. Es más, la intercesión con lo profético está ligada. Wow. ¿En qué se diferencia una intercesión común o una simple oración a lo que es la intercesión profética en estos últimos tiempos? Podemos marcar la diferencia. Una oración común, yo puedo orar, Señor, ayúdame a hacer esto, quiero que tú me ayudes a emprender algo. La oración de la ovejita. Claro, ayúdame, sáname. Pero la oración de la intercesión va mucho más allá, porque tú te pones en el lugar de la otra persona, o te pones en el lugar de una nación. Por eso que hay distintos intercesores. Están los intercesores que son intercesores territoriales, que son los que se interponen y comienzan a interceder por los territorios, por las tierras. Y las naciones. Están los intercesores de líderes, que están cuidando al líder, cuidando sus espaldas, son esos vigilantes que lo están rodeando. Por eso dije al principio que la intercesión es como que hace un muro de pared o un tapial, como quiera llamarlo, rodeando a una persona para que las estrategias o los dardos del enemigo no le toquen ni a él ni a su familia. Claro, en esa función tenemos los escuderos. Exacto. Que cubren personalmente. Entonces, a cada ministro. Cada persona tendría que tener un intercesor y esto sería mucho mejor. Gloria a Dios. Atentos los hombres de Dios, las mujeres de Dios. Siempre la escucho a veces hablar a los dos. Mi padre con esas palabras sabias y mi madre que te tira esos remas que me vuelan la cabeza. Y dijo algo, yo la escuché. Yo conozco intercesor común, intercesor profético, intercesor guerrero, y ahora escuché intercesor territorial, así que prepárate para algo nuevo que viene, porque sé que tiró ahí algo que vino por el Espíritu. Esto es rema puro, amado. Hay cosas que no están escritas en un papel, hay cosas que están viniendo en esta noche, y escuché, y creo que mientras yo fui profetizando, Dios ya le dio título, le dio nombre a cosas. Yo dije que se levantaba gente para comenzar a hablar en la parte de gobierno de la tierra, y ya Dios comenzó a marcar apostólicamente que se levantan intercesores territoriales, y la verdad que esto se va a ampliar, no sé cómo vamos a terminarlo, no sé si los martes se va a volver a hablar de intercesión, porque la verdad que esto se está poniendo muy bueno, y creo que aclaraste, respondiste lo que papá también estaba respondiendo, que la diferencia entre un intercesor común y un intercesor profético, que el intercesor profético de esta temporada va a ser un intercesor de gobierno, un intercesor territorial. Mucha legalidad. Muy territorial, donde no solamente ya va a orar, como decías vos, solamente por el metro cuadrado de la iglesia donde está, sino que ya Dios lo va a llevar a orar por la ciudad. El intercesor en sí no ora por sí mismo, siempre busca el bien de los demás, porque Jesús nos enseñó eso.
Cuando él fue a la cruz del Calvario, estaba en la cruz y él dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Una intercesión. Él no pidió para salvarse, sino que perdonar a la gente. Wow. Entonces, el intercesor de este último tiempo va a decir, Padre, perdónalos a los que gobiernan y están gobernando mal tu tierra. Wow, wow. Y es más, ustedes mientras hablaban, Dios me decía algo que declarar juicio. Y yo decía, si Dios nos dio la autoridad para gobernar, y ellos quieren no decir, bueno, tienen que legalizar el aborto. Nosotros tenemos en nuestra boca, amado, decretar lo contrario, hacer un contradecreto, porque lo que ellos quieren autorizar, lo que ellos quieren hacer que haya sobre una nación, amado, lo sabemos bien que es pecado, sabemos bien que eso aborrece a Dios. Entonces nuestra boca como intercesores va a tener autoridad para que las leyes en el gobierno sean cambiadas, donde tú vas a decir, pero esos políticos no creen en nada, no sé cómo lo va a hacer el Espíritu Santo, pero yo te aseguro que el Espíritu Santo, antes de que ellos vayan a dar un voto, se les va a presentar en sueño, se les va a aparecer y algo va a suceder. Creemos que esa es la temporada de autoridad para que las leyes sean transformadas sobre Argentina y sobre las naciones. Así es. Dice la palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El intercesor no solamente va a ser prosperado y todo lo que le va a venir, porque cuando se dedica a las cosas de Dios es prosperado, es bendecido, tiene un montón de beneficios de parte que ya se le fue entregado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero tiene la misma boca de Dios. Y sabe que de la boca de Dios hay una espada de doble filo que sale para quebrantar. Para poder llegar. Porque un intercesor tiene que ser rey y sacerdote en esta temporada. Tremendo. Bueno, el modelo que tenemos es Jesús. Y es el intercesor por excelencia. Ahí ya tenemos que poner un amén ahí en los comentarios. Generalmente, cuando se habla de sacerdocio, hay muchas religiones o falsas doctrinas que no les gusta este tema. No les gusta este tema porque es muy profundo y piensa que todo esto es que no es real ser un intercesor, sacerdote y rey en la tierra. Entonces, vamos a la escritura, vamos a recordar cuando Adán fue creado para gobernar la tierra, ¿sí? ¿Cómo hizo para gobernar? Usted se va a preguntar, ¿cómo hizo para gobernar? ¿Cómo usted sabe que cuando Dios mismo, Papito mismo, le dio una legalidad, le dio una llave y le dijo, ponle nombre a los animales, a las bestias, a los que están en el mar, a todas las especies, al cielo, a todo lo que ves, ponele nombre. Ahí él actuó como un rey, porque podía gobernar, había legalidad. Qué bueno. Entonces, como rey, muchos dicen, no tenemos que declarar, porque no se declara. Mira, el Señor me enseña en la creación que por la palabra formó todas las cosas. Papito, la sangre que corre en nuestras venas, que es el ADN de Él nos habilitó y nos hizo gobernadores para declarar la palabra y que la palabra suceda. Wow. Entonces, Adán tenía ese privilegio. Pero ¿qué pasó? Cuando Adán cae en pecado, perdió lo que él tenía. Y tenía una comunión preciosa con el Padre. Porque él estaba sujeto a él. Él estaba sometido al Padre. Y no solamente eso, que papá caminaba con Adán. Wow. Claro. Imagínate la dimensión que tenía Adán para poder gobernar y que cada palabra fuera respetada en el mundo natural. Wow. O sea que tenía el aval y el respaldo de Dios. Exacto. Entonces, el intercesor de este tiempo, que es rey, tiene una legalidad para declarar la palabra y que todo sea interrumpido en el mundo natural. Se ha quebrantado, se ha transformado, se ha restituido. ¿Y sabe qué? Jesús tuvo que venir
a la tierra para ganar lo que Adán había perdido, para restituir lo que Adán había perdido, para que nosotros podamos disfrutar ese sacerdote. Nos hizo rey y sacerdote por Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio de los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Que el papito Dios nos hizo reyes y sacerdote para hacer algo. Wow. Para no quedarnos de brazos cruzados y acá en la casita escondido y no hacer nada. Mira, en tu casa puede ser una ametralladora, puedes romper los diseños satánicos, romper toda estrategia del enemigo, te puedes levantar como esa persona que Dios quiere en este tiempo, pero te tienes que dimensionar, tienes que sentir que caminas con papá Abba, con el Yahweh, aleluya, que puedes caminar con Él, que puedes sentirlo, que puedes abrazarlo, que Él te está hablando, que Él te abre su corazón y te dice, quiero esto para Argentina, aleluya, quiero esto para Mercedes, quiero que hagan esto, que se levante mi gente, que se levante mi pueblo, que se levanten los que están dormidos, aleluya, que se despierten de ese letargo espiritual. Aleluya, wow. No. El viernes escuché la respuesta, pero siempre tiene algo nuevo más para decir. Y realmente me quedé impresionado. Yo digo, ¿cómo refutamos esto? Y es claro. ¿Por qué? Porque muchos se sorprendían de los milagros que hacía Jesús. Porque Jesús no solamente hacía milagros en sanidades o que un paralítico, sino que él hacía milagros que hacía que se materializara lo que era imposible que se materializara. Como cuando hace el milagro de los panes y los peces. O sea, cuando vos hablabas, Dios me decía esto. La dimensión que se está liberando a través de lo que está soltando por la palabra es una dimensión que, ¿por qué reyes y sacerdotes? Porque es una dimensión completamente sobrenatural. Exacto. Completamente sobrenatural. ¿Por qué? Porque vos fíjate que es claro. Fíjate que cuando Adán es destituido del huerto, él volvió a ser una persona natural porque Dios le dijo, con el sudor de tu frente te ganará el pan de cada día. Y la mujer iba a tener dolores de parto cuando iba a tener a sus hijos. Ahora, yo me digo esto, si antes de eso había algo sobrenatural que operaba, porque si Dios le suelta esa palabra y lo pone en un ámbito natural, me está hablando que Adán no conocía el ámbito natural todavía. Lo podía ver, pero no lo conocía, porque habitaba en un ámbito sobrenatural. Exacto. O sea que cuando Jesús muere y resucita en un cuerpo glorificado, y lo que nos da acceso, y se me viene Pentecostés, cuando estaban todos unánimes esperando que descendiera el Espíritu Santo, lo que se liberó en Pentecostés me está hablando de que eso que Jesús portaba se soltó para todo. Exacto. Por eso que, como es, no podían ver lo que papito quiere. Y mirá cómo es tan bueno papá Dios, que tuvo que mandar a su hijo, que estaba en un lugar de privilegio, venir a la tierra, hacerse maldito para poder salvar una humanidad. Y que esa humanidad entendiera que tiene gobierno, que todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Él, se lo da. Entonces, nuestra oración tiene que cambiar. Ya no podemos hacer oraciones repetitivas, oraciones vanas, oraciones que no tienen fruto. Ya tienes que comenzar a gobernar. Cuando hace una oración, sabe que va a cumplirse. Y si estás pasando una situación difícil, una situación amarga, algo que te está destrozando, nadie te tiene que quitar de la posición en Cristo. Amén. Porque Él está intercediendo ante el Padre para que tu fe Aleluya. No se acabe, no se apague, no se frene en estos tiempos. Y te quiero decir, en estos tiempos aún vienen cosas más difíciles, pero esa fe que tú tienes en este tiempo, que está encendida y que sigue encendiéndose, que sigue creciendo, que sigue activándose por la palabra, porque el tiempo de la palabra se te hizo carne, la palabra se te hizo vida, la palabra es Cristo. Por
por el cual tú creces en estatura y en medida de Cristo. El Espíritu te crece. Por eso que cuando tú comienzas a interceder, ya la intercesión fluye. Hay revelación, hay revelación, hay revelación, hay revelación. Ya no estás pidiendo, dame este jugo, Señor, porque necesito. No pide por las cosas que necesita, pide por los demás, pide para que la tierra sea sanada, para que esta pandemia se termine, para que este coronavirus comience a desaparecer en el nombre de Jesús, que se desintegre, que las naciones comiencen a recibir la vida, que comiencen a recibir por las llagas de Cristo sanidad en la tierra. Aleluya. Wow. Amado, esto Aleluya, es poderoso. santo es el Señor. Se puede desmenuzar muchísimo más, pero queremos que tú te quedes con esa pasión, con esa decir, yo quiero más, quiero recibir más, quiero comprender más, quiero recibir más entendimiento. Porque cuando tú comienzas a recibir entendimiento, lo que comienza a venir es claridad a tus pensamientos, claridad a tu orden de muchos patrones desordenados que recibiste por años. Ahora tú dices, pero claro, esta gente está hablando de reyes y sacerdotes. ¿Pero qué es lo que yo reino? Amado, te estamos hablando sobrenatural, te estamos hablando de un ámbito sobrenatural. Cuando tú entiendes que eres un rey y un sacerdote en esta temporada, amado, Dios te da la autoridad para que tú gobiernes el ámbito sobrenatural. ¿Y por qué sacerdote? Porque vas a saber declarar la palabra, vas a declarar la palabra y decretar la palabra para el tiempo y el momento justo. Amado Padre, algo que quiera... Se acabaron las oraciones lastimosas, se acabaron los tiempos de llorar en los rincones y decir, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Se acabó ese tiempo, es tiempo de tomar la armadura que Dios te ha entregado, como iglesia levantarte, despertar a la realidad y comenzar a ejercer este reinado y este sacerdocio. ¿Por qué? Porque con la presencia de Dios vas a ver los cambios. Por decirlo de alguna manera, cuando tiramos una piedrita en el agua, esa piedrita comienza con un punto, pero comienza a expandirse la onda, comienza a expandirse. Y así es la intercesión. Comenzará bendiciendo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa, a tu familia, pero luego bendecirá tu barrio, luego bendecirá a tu ciudad, luego bendecirá a tu provincia, luego bendecirá a tu nación, luego bendecirá a las naciones de la tierra. En el Salmo 2 Jesús habló una palabra allí que dice, pídeme y te daré las naciones por herencia. O sea que cada intercesor va a dejar de orar por su dolorcito de muela, por su callito en el pie, en el dedo gordo, por su uña encarnada, va a dejar de orar por su cintura, va a dejar de orar por lo mínimo, porque ya Dios, cuando nos ocupamos de sus cosas, de sus diseños, de sus revelaciones, de sus propósitos, ya Dios se encarga de las nuestras. Entonces Él va a suplir, Él va a añadir, Él va a hacer antes de que nosotros lo pidamos. O sea, antes de que nosotros lo pidamos o lo entendamos, Él va a hacer mucho más, mucho más. Entonces, ahí se aplica que muchos no entienden todavía que se puede declarar la palabra. Cuando vos declarás la palabra con fe, Jesús le dice a Tomás, bienaventurados serán los que no vieron y creyeron. Y eso es la fe, poner la fe en la palabra que ya se te reveló, que ya Dios te habló. Las promesas son sí y amén. Y vos declarás una promesa hasta que se cumpla. Perseverás en el clamor, lo soltás con autoridad, lo crees en tu corazón y muy pronto lo abrazás para bendición de las naciones. Wow, tremendo. Así es. Tremendo. Creo que la respuesta, esto se está poniendo muy bueno porque no solamente la profeta está respondiendo bajo el rema que Dios le dio, sino que el mismo rema deja fluir y papá va fluyendo y bueno, y yo me puedo entrelazar en el fluir porque los versículos vienen, es como una torrente que hay en el ámbito y que mientras ellos hablan, los versículos,
cosas que lo que está escrito, que ya está en tu espíritu, en tu depósito, comienza a venir claridad, comienza a venir revelación y decís, claro, esto era para esto era para esta temporada. Y sé que hay personas que están conectadas en esta noche y sé que dicen, wow, yo lo leí del poder de Jesús, llenarte de la presencia de papá y comenzar a cumplir la asignación por la cual fuiste diseñado, fuiste soñado y proyectado para este 2020 donde no hay coronavirus, donde no hay pandemia que va a detener a los intercesores, sino que los intercesores se levantan para que sea quebrantado todo lo que está manipulando a través de los medios, a través de todo lo que manipula y genera pánico, genera temor, sino que creemos que los hijos de Dios, los intercesores se levantarán para clamar en ayuno y en clamor para que todo esto se desaparezca, se disuelva en medio de todas las naciones y aún en nuestra amada Argentina. Así que creo que la respuesta de esta noche está respondida. Y vamos a la última, que para mí, de todas esas cosas, pero ahora vino con algo completamente revelacional, con algo que tiene que ver para esta temporada. Y así que la voy a dejar a ella, yo no voy a responder. Yo voy a decir la pregunta nada más, pero mi espíritu sabe muchas de las cosas que respondió. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser un intercesor a partir de ahora, a partir de esta noche? Bien, a partir de esta noche, vamos. Vamos a tomarlo de ahí. Vamos a Hebreos capítulo 4, el verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este tiempo los intercesores tienen que estar bajo paternidad. ¿Por qué bajo paternidad? Yo vivo bajo paternidad y soy intercesora profética. Cuando usted está bajo paternidad, está alineado. Wow. Cuando usted está bajo paternidad, está direccionado. Cuando usted está bajo paternidad, tiene revelación. Cuando usted está bajo paternidad, puede tener los niveles más altos para interceder, que no le teme al enemigo. Porque lo que hace el Padre es cuidarte. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, al tener un Padre, el Padre siempre va a estar conectado contigo. Siempre va a estar asesorándote. Y cuando tú estás pasando algo, siempre va a venir un llamadito o un mensaje que te va a decir, ¿cómo andás? ¿Qué te está pasando? Es advertido. Todo lo que tiene el Padre se te pega. Se te pega, se te pega. Ya no andas como llanero solitario, porque en este tiempo no puedes interceder como llanero solitario. Voy a un lugar y quiero interceder y quiero clavar estaca acá, quiero echar aceite acá, quiero... No, ya no. Tienes que comenzar a trabajar bajo esa paternidad. ¿Por qué te digo? Jesús enseñó paternidad a sus discípulos. Jesús habló del Padre a sus discípulos. Mira, antes de morir, Él fue a estar en comunión con el Padre. Estuvo orando al Padre y le dijo, Padre, si es necesario, haz que pase esta copa. No quiero, como diciendo, no quiero morir. Pero al instante vino la revelación. El corazón del Padre se reflejó en el corazón del Hijo. Wow. Y Él dijo, no se haga hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, lo que pasa un padre, lo vas a sentir como intercesor. Tu corazón está conectado con el Padre. Ese Padre que vas a tener de paternidad va a estar conectado y vas a sentir los dolores, vas a sentir los ataques, vas a ser despertado en la noche, vas a tener que comenzar a guerrear, vas a tener que comenzar a enfrentar. Necesita andar bajo paternidad. Y te lo dice alguien que está bajo paternidad. Por eso que debemos acercarnos. ¿Cómo nos debemos acercar? Con un corazón sincero. Dios va a usar gente que esté con un corazón sincero, humillado, que tenga intimidad, que tenga comunión, que tenga relación, que tenga una íntima charla con Él. Wow, gloria a Dios. Diálogo con Él. Wow. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque hay mucha gente que dice,
estoy bajo cobertura, dice. No es lo mismo. No ando suelto como un llanero solitario, pero tengo una cobertura de alguien que fue un día a predicar a mi iglesia y me impactó, me gustó sus dones, me gustó su manera de ministrar, me impactó el poder, los milagros que se soltaron en esa noche. Desde esa noche que nos visitó, esa es mi cobertura. ¿Qué diferencia hay con paternidad? Nada que- lo hago un ejemplo sencillo como enseñaba Jesús. Cuando llueve, tú agarras el paraguas para no mojarte. Esa es tu cobertura para no mojarte. Pero el Padre, no es cuando llueve, tiene la cobertura. El Padre vive contigo. Por eso que Jesús enseña a sus discípulos, le enseñaba, un buen padre no le da, si le pide pan, no le da una piedra. Es la relación que hay de intimidad con el Padre. Entonces, cobertura te la puede dar cualquiera, pero paternidad no te la da cualquiera. Tienes que sentir en tu corazón que realmente ese hombre es padre. Amén. Es padre, Amén. que te va a formar, Amén. que te va a retar, que te va a corregir, que te va a exhortar, que tienes que ser obediente, que tienes que alinearte, que tienes que humillarte, porque cuando obedeces, estás obedeciendo al Padre Amén. que te hizo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacto. Quiere decir que lo que el Padre porta se nos va pegando, se nos va impartiendo, se nos va transmitiendo. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ajá. Luego dice, el que me envió a mí, así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Quiere decir que la paternidad que él Jesús portaba siempre nos fue enseña de transferida a paternidad. sus discípulos. Jesús siempre nos enseñó de paternidad. Amén. 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 Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Exacto. el intercesor también tiene Amén. que cumplir esa función, estar bajo Si su no gestión conocer paterna. a tu Padre que te formó, que te hizo en el vientre de tu madre, si no lo conoces, no podés conocer ni al Hijo ni al Espíritu Santo. Es como decía Claudio, hay cosas que no están en los libros, pero que la hemos experimentado y Dios nos ha enviado generales para hacernos saber todos estos principios. Una vuelta recuerdo que un apóstol tremendo ya no está con nosotros, sino que está descansando de sus obras. De hecho son muchas y poderosas. Él nos reunió a todos en el ministerio y nos dijo, vamos a reunirnos a orar. ¡Wow! ¿A qué hora? Supuestamente 7 de la noche. Bueno, a las 7 en punto toda la gente ahí, ¿no? Llega el apóstol, nos hacemos un círculo, nos tomamos de las manos y ya queríamos aprender algo a hacer. Y ahí no nos aguantamos más y empezamos a orar. Y uno oraba por el perro, el otro por el gato, el otro por el loro, el otro por Juanita, el otro por el sultano que anda descarriado, el otro por el hijo, el otro por... Y dice, pare acá nomás la música. Para esto Dios nos convocó hoy, para aprender algo, que no es cuestión de tirar misiles para todos lados, como una ametralladora vieja que se le escapan los tiros y sale para acá, sale para allá, sale para otro lado, sino que tiene que estar bajo una, en ese momento, bajo una cobertura de autoridad. O sea que esa paternidad, ahí entendimos, se refleja en que vos vas a coordinar un trabajo. Así es. No vas a orar por orar, vas a orar direccionado, vas a orar coordinado, vas a orar no tirando pólvoras al aire, sino siendo efectivo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando estaban todos unánimes y juntos, entonces ahí estábamos juntos, pero no estábamos unánimes, porque Exacto. todos estaban orando por una cosa, por otra. Sin embargo, el Padre, el apóstol, es lo que trajo esa perfecta unidad y armonía, ¿no? Yo puedo tener las 6 cuerdas de la guitarra, pero pueden estar desafinadas y sonar feo, sonar disonante.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Templar para que estén coordinadas, en armonía. Y así es el cuerpo de Cristo. Cada intercesor no puede orar como llanero solitario. Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios, se acabó el tiempo de tirar misiles para todos lados gastando No, es pólvora. que a esas personas que no se quieren tener paternidad, Sujetar. El enemigo conoce. se desgastan, se enferman. Y entonces, al fin y al cabo, no hacen la voluntad de Dios. Lo que están haciendo es cargar a sus seres queridos. Hay una pregunta que me estaban haciendo, dice, ¿una persona puede ser intercesora si no tiene las lenguas? Mira, las lenguas del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo se ve a través de la lengua. Pero aquel que no la tenga, y es una persona que tiene comunión con Dios, que tiene una relación con Dios, que busca de la palabra del Señor, que busca su rostro, puede ser intercesor sin tener las lenguas, porque para interceder no precisas las lenguas. Para interceder tenés que hablar la palabra, porque el diablo conoce la palabra. Y en este tiempo vas a tener que enfrentar la palabra que va a soltar el diablo para contraatacarlo. Qué misterio, ¿no? El misterio de las lenguas es edificación. Exacto. Con el Espíritu, es edificación. Entonces, yo veo a gente que a veces se pone a reprender en lengua y no tiene esa eficacia en la oración. ¿Por qué? Porque al demonio no lo podés reprender en lengua. Exacto. Vos hablás misterio Jesús para con el Padre en el Espíritu, pero interceder, si te toca reprender o echar fuera algo, lo tenés que hacer conforme a la palabra. ¿Qué le dijo Jesús en el desierto? Escrito está. Exacto. Así que contestando y sumando a tu opinión, dice, ¿cómo dice la pregunta? Si una persona no tiene las lenguas, puede interceder. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede interceder. Si una persona Exacto. no tiene, la pregunta tendría que ser esa. Exacto. Si una persona no tiene la presencia del Espíritu Santo, no tiene esa comunión con Dios, entonces no puede interceder. Pero no es si no tiene las lenguas, porque uno tiene que declarar y decretar y orar y basarse. No, hay personas que no se le va a manifestar el hablar en lengua, Eso es una manifestación. pero puede tener la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque yo he visto personas tremendas de Dios que no hablaban en lengua, no tuvieron la manifestación de hablar en lengua, pero sí que eran tremendos hombres de Dios, que había sanidad, había milagros, eran personas que sabían la palabra, que te enseñaban. Y a ver, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, aceptas la Trinidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo... Por manifestar los frutos del Exacto. Espíritu Santo. Porque es ahí donde va a mostrarse que sos una persona que conoce al Espíritu Santo. Y está escrito en la palabra que tenemos que manifestar los frutos del Espíritu. Lo dice bien, frutos del Espíritu. Así que... No es el tiempo de esas personas que saben la palabra y andan fumando. Eso es el mundo. Claro, ahí Que saben cantar bien la guitarra y andan tomando. No es el tiempo ese. Se termina. Es como, te lo explico fácil, una computadora, cuando hay que actualizarla, hay que limpiar su disco rígido, ¿no? Resetear todo. Así es, para este tiempo lo que hay que hacer. A partir de esta noche... A partir de esta noche, por eso los profetas, los intercesores del último tiempo, después de esta pandemia, tú no puedes ir a tomar como lo hacías antes de pasar esta pandemia. Tú no puedes ir a hacer lo que hacías antes. A ver, te va a dar el Señor una libertad, que se va a terminar esta pandemia, pero te va a dar una libertad, ¿sabes para qué? Para prepararte, para que Él venga a buscar a su pueblo. Nosotros no vemos la hora de llegar a las personas, de visitar, de orar, de impartir la bendición. Lo estamos haciendo de esta manera virtual, digamos, pero no vemos la hora y hay gente que no está en esa visión. Hay gente que dice, no veo la hora para, qué sé yo,
Dígalo, no se lo De calles. juntarme con mis amigos, Sí. y tomar y Oh, vamos la birra. no, el no cigarro. es que está mal, ojo. Sí, está no, mal, No, para mí está mal. no, no. Que usted pueda tomar. Compartir, no, yo estoy hablando de compartir con tus amistades. ojo, compartir con la Claro, amistad. sí, No, porque tampoco uno necesita. Lo que está mal es hacer la vida loca. Claro. Hay que cuidar el Exactamente. testimonio. Entonces, eres libre, pero no ¿Qué tienes dice que la andar en palabra? libertinaje. Todo me es lícito, Ahí está. pero no todo me conviene. Todo me es lícito, no me dejaré de dominar. Claro, es por así. O sea que si le tenemos miedo al virus y nos encerramos por las leyes del gobierno, tengámosle temor a Dios y Exacto. cuando se abra todo esto, no nos vayamos a revolcar en el pecado. Tal cual. Busquemos a Dios Por eso que indefinidamente. necesitamos paternidad. Por eso dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Porque Ajá. si ahora, ¿de qué vale que reprendamos al diablo, que atemos los espíritus territoriales, que echemos fuera a los gobernadores de las tinieblas? Y si después vamos y el diablo hace un títere de nosotros. Entonces, es cuestión de determinarse, es cuestión de avivarse, es cuestión de despertarse, es cuestión de llenarse del Espíritu Santo. Por eso que el primer punto decía, para ser rey y sacerdote tenéis que estar en plena comunión, en plena Sí, sí. intimidad, en plena... Amén. Un intercesor vive en actividad. plena comunión, ya no anda ni tomando, hermanos, no. Vive en consagración, vive buscando el rostro del Señor y no quiere hacer nada que se ofenda el Espíritu Santo. Amén. Mira, mi padre encontró una lapicera una vez en un aeropuerto, y lo cuenta en sus predicaciones, y mi padre espiritual encuentra una lapicera tirada en el aeropuerto y le dice, esta no es mi lapicera, y entonces él la agarra, la lleva y el Espíritu Santo dice, esa lapicera tienes que devolverla, no es tuya. Entonces el pastor que lo llevó a su casa le dice, me tienes que llevar otra vez al aeropuerto porque encontré esta lapicera y no es mía. Pero pastor, dice, si nadie lo vio, esa cosa tontera que tú puedes decir, pero el Espíritu Santo en esas tonteras te dice, eso no es tuyo. Eso es integridad. Eso es integridad. Entonces fueron al aeropuerto y le dijo a la persona que estaban ahí, esta lapicera la encontré aquí tirada, no me pertenece. Qué bárbaro. Su corazón quedó en paz y el Espíritu Santo reposó en él. Entonces, esa integridad, la que Dios está pidiendo en estos últimos tiempos. Creo que esa integridad nos lleva a un alto nivel de legalidad tan fuerte que lo que hoy hablábamos de rey y sacerdote, vamos a entrar porque creo que Cristo porque Él podía manifestar no solamente sanidad y milagro, y lo dije, sino el poder de materializar las cosas. Y yo creo que para que eso suceda, creo que el secreto es estar en una integridad pero tan fuerte, de que eso te va a dar una legalidad, porque decimos algo tan simple, muchas veces nos pasa con un vuelto, a veces nos pueden haber dado un vuelto mal y no tenemos la capacidad de hablarlo. Dijo, bueno, se equivocó, pero tú sabes que después esa persona tiene que cerrar la caja y se lo van a descontar a esa persona. Son cosas pequeñas. Mira, a mí me ha pasado cosas aún cuando yo estaba lejos de Dios, pero Dios en esas cosas ha sido bueno conmigo. Y yo he devuelto los vueltos, me he ido a otro lugar y he ido comprado y me he dado cuenta que el vuelto estaba mal y me he vuelto. ¿Y sabes qué? Una vez me pasó algo en un negocio y yo voy a devolverle, fui como 3 horas después porque yo guardé la plata en mi billetera, me fui a la peluquería, hice todas mis cosas y me di cuenta después, como 2 horas después, que me había dado vuelto mal el muchacho y me volví. Después de 3 horas fui al negocio y atrás mío había una persona y yo le digo, mirá, hoy a la mañana yo vine, vos me diste esto y vos me diste este vuelto de más. La persona que estaba atrás mío dice, si eso me hubiese pasado a mí, yo ni vuelvo ni se lo devuelvo, dice. Y el muchacho lo escuchó y le dice, pero ¿sabes qué? Pero personas como él hay poco. ¿Y sabe lo que hizo? Este muchacho agarró y cortó un salame, porque acá en Mercedes comemos salame. El salame Quintero era muy conocido. En la tierra del salame. Y él cortó un salame y me lo regaló. Y el salame valía 10 veces más que el vuelto que yo le llevé. Entonces, no importa eso, si me regaló o no me regaló. Eso es algo que Dios ahí puso su plus. Como mostrándome que Dice nunca que el honra corrompa no el te corazón. Entonces,
algo tan simple Porque mientras se desatan cosas. mamá hablaba, por eso que yo lo creo poderosamente, ella hablaba Qué algo de bueno, su ¿no? padre espiritual y hay cosas que... Tú sabes que se me viene en este momento que ser rey en las finanzas, gobernar en las finanzas, pero a través de la integridad, a través de la comunión con Dios. Legalidad. Y ahí donde está la legalidad para ejercer. Señor, yo reclamo, Señor, hemos visto milagros de ir a un saco y encontrar un billete o algo que necesitamos para adquirir. La provisión de Dios se manifiesta cuando vos sos íntegro en la presencia de Dios. Por eso que muchos, dijimos el jueves creo pasado, que muchos ofrendaban y diezmaban para hacerse ver, pero son pocos los que ofrendan y diezman después de la pandemia o en medio de la pandemia. En medio de la crisis. ¿No? En medio de la crisis son pocos los que apartan su dinero o disponen de una ofrenda para Dios. Sin embargo, ¿quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los que cuentan los milagros? ¿Quiénes son los que nos hacen llegar testimonio? Los que gobiernan sobre las finanzas, los que tienen integridad, Amén. los que descubrieron realmente que no es un caprichito del pastor. Muchos se pueden enojar y decir cómo van a pedir diezmo en medio de tanta crisis. No se trata de eso. Se trata de que se te habiliten los principios del reino y vos puedas manejarte como rey y sacerdote en tu casa. Y eso que vos hacés lo transferís a tus hijos. O sea que el diezmo, la ofrenda, la honra, los principios de siembra son legados que uno le deja a nuestros hijos. Wow. Creo que es impresionante si hay intercesores. Primer punto, ¿por qué un intercesor necesita trabajo paternidad? Porque un intercesor no reniega por el diezmo, no reniega por la ofrenda, no reniega por el pacto, no reniega por la honra, no reniega por las primicias. Es el primero que lo hace. Corre a hacerlo. Le da placer hacerlo, amado. Tú me puedes decir, no, yo soy un intercesor, pero si tú te reniegas, si tú cuestionas el diezmo, ay, y tengo que ser sincero con lo que estoy hablando. Por eso necesitas estar bajo paternidad. Así que tú te necesitas analizar. Porque el intercesor que cuando se toca estos temas y comienza a cuestionarlo, ¿qué clase de intercesor es? Si estamos diciendo que somos reyes y sacerdotes. Si estamos diciendo que somos personas que caminamos con los principios. Si sos un sacerdote me está diciendo una persona que camina en principio. Hay intercesores en este tiempo que se levantan, intercesores financieros. Amén. Amén. Y son los que tienen una legalidad tremenda en la finanza. Y usted va a decir, será, puede ser, no. Son tremendos porque ellos comenzarán a declarar la palabra y a ti se te abre el portal por medio de Jesucristo de todas las finanzas, hasta vas a comenzar a recibir cosas que estaban atrasadas, sí, vas a comenzar a recibir dinero que te debían, juicios que todavía no podías cobrar, no podían salir, va a ver que eso sale. Son desatadores de finanzas. Amén. Esos intercesores no piden por su propia finanza, piden por la finanza de los otros. Amén. ¿Y sabe qué? Esos intercesores de finanzas son los que piden por las naciones, para que las naciones vuelvan a tener el país financiero como corresponde. Y que no lo roba ni un ave de rapiña. Hay gente que está tomando esta palabra y va a ser portador de la semilla multiplicada. Por eso que es grande el estudio y hay mucho para. Y creo que para cerrar, algo que remarca parte de mi ministerio, Dios me usa en eso. Él es así conmigo. Y mamá lo decía en la finanza, y mientras ella hablaba, yo traía más rema a mi cabeza. Y creo que lo que está escrito en Isaías, que dice que las puertas estarán de continuo abiertas y serán traídas las riquezas de las naciones. Así que alguien tiene que arrebatar estas palabras. Sí. Alguien tiene que arrebatar. Y si yo estoy liberando esta palabra, estoy liberando este rema, es porque el manto de mi madre abrió para que pueda profetizarte esta temporada, para que pueda desatarte en esta temporada. Así que te digo algo, no te reniegues más.
si tú estás bajo paternidad, porque un intercesor que no está bajo paternidad es peligroso. Pero los intercesores que están bajo paternidad corren. Los intercesores que están bajo paternidad corren. Y yo sé que hay gente ahí que es bastante dadivosa. Y sé que hay gente ahí que está recibiendo lo que estamos liberando. Y sé que hay gente ahí en esta hora que nos está escuchando. Y aún profetizo que cuando nos escuchen demás personas van a moverse, van a correr para honrar. Así que yo en esta noche no te digo, Claudio, yo quiero honrar, ¿cómo lo hago? Es fácil, amado. Tú te contactas, amado, y hay un CBU, hay una cuenta bancaria, y tú vas a correr a honrar. Porque aunque tu semilla hoy sea poco, pero tú creíste lo que Dios está hablando a través de la palabra, yo te aseguro que esa semilla se va a convertir en un árbol. Porque no importa la cantidad en un intercesor, lo que importa en el intercesor es el corazón, cómo lo está dando. Yo te aseguro algo, la Biblia dice que Dios exaltó a la viuda porque era la única moneda. ¿Por qué Dios la exaltó? Porque Dios vio en esa mujer el corazón. ¿Por qué Jesús exaltó a esa mujer? Porque Jesús vio el corazón. Y si tú quieres, en esta temporada, cuando el dólar aumenta, cuando todo aumenta, cuando toda la economía parece que entra en un declive, tú quieres ver cómo las puertas comienzan a ser abiertas a favor tuyo. Amado, tú tienes que ser una persona que necesitas correr a sellar esta palabra. Y tú dices, Claudio, pero en medio de esta crisis, sí, amado, porque en medio de esta crisis Dios te da fruto. Dios te da fruto para que lo disfrutes. Y hay de esos frutos semillas que tienen que ser liberadas para que esas semillas produzcan más árboles. La Biblia dice que Él da semilla al que siembra. Y si tú eres un sembrador, un intercesor no tengo que estar soltando estos principios. Un intercesor tiene que caminar en estos principios. En el nombre de Jesús, tú tienes que correr y decir, si yo soy de esta ciudad, soy del ministerio no sé cómo vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, pero corre a sembrar. Y no vengas con que esto es un diezmo, no, te estoy hablando de siembra en esta noche. Te estoy hablando, el diezmo tú lo tienes que dar, las ofrendas tú las tienes que dar. Yo te estoy hablando de siembra. Así que, amado, te invito a que te contactes por privado con nosotros. Y yo quiero dejar en esta noche que nuestro Padre con una adoración y que nuestra Madre con una oración, porque ya la tenemos acá, que selle todo lo que estamos liberando. Amén. Gloria a Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. cada intercesor que estaba escuchando, Señor, aún los que están escribiendo, en el nombre de Jesús, sean, Señor, esos intercesores de estos últimos tiempos, íntegros, con una comunión, con una relación contigo, teniendo intimidad, Señor, buscando tu rostro, que se levanten, que se despierten, que no tengan miedo a lo que está aconteciendo, porque es mejor tenerte respeto a ti y hacer tu voluntad. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo suelto el fuego del Espíritu Santo, que se enciendan en el nombre de Cristo, que se activen ahora en el nombre de Jesús, y todo lo que tenían que arreglar se arregla, todo lo que tenían que confesar lo confiesan, para volverse a ti, para buscar tu rostro, para pedir perdón a ti, para humillarse delante de tu trono, Señor, y postrarse delante de ti bajo tu poderosa mano. Oh, en el nombre de Jesús, levanta un ejército grande. Aleluya. Ese ejército que se levanta en la generación que en este tiempo va a sacudir la tierra, va a sacudir el cielo, se va a estremecer, y lo que ocurra en el cielo comenzará a ocurrir a la tierra. Oh, en el nombre de Jesucristo, las señales serán más visibles, las señales comenzarán a estar, la van a ver, la van a palpar. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, es el ejército más grande que Dios levanta con legalidad, con lo sobrenatural. Comenzarán a declarar la palabra. Cuando clamen, comenzará a estremecerse la tierra. Hoy en la mano de Dios comenzará a moverse a favor del pueblo, a favor de su pueblo. Oh, Rama Sheba Haya Soba Haya. Oh, yo arranco toda incredulidad, todo lo que el diablo quiere acechar, todo lo que el diablo
quiere interrumpir, toda mente que quiere volverse en contra del conocimiento de la revelación, en el nombre de Jesús lo quebranto ahora, en el nombre de Jesucristo, y cada hogar comienza a recibir la luz de la revelación, comienza a recibir el poder tuyo, en el nombre de Jesús, el poder creativo y hacer las cosas y que tu poder funcione, en el nombre de Jesús. Su fe comienza a establecerse en los principios de tu palabra, en el nombre de Jesús. Comienzan a crecer, a dimensionarse en las alturas, comenzarán a ver de lo alto como tú comienzas a hacer cosas maravillosas en su casa. En todo lo que pidan les dará, en el nombre de Jesús. Esta tierra, yo pido por la tierra de Mercedes, Jesús amado, precioso, tú estás paseándote en esta tierra, tú te paseas, tú caminas en esta tierra y estás dejando huella. Yo pido misericordia por las autoridades, yo pido misericordia para que se vuelvan a ti, yo pido misericordia para aquellos que te han dado vuelta a las espaldas, en el nombre de Jesús. Piedad, piedad, por favor, papito, en el nombre de Jesús, por Argentina, que se vuelvan a ti, por las naciones, Ramasama la batalla, que tu presencia comienza a inundar las naciones, que se vuelvan a ti de todo corazón, como ellos ponen las manos para declarar y decir que van a hacer todo lo que dicen los santos evangelios. Así que hagan su voluntad, papá, que hagan tu voluntad y no la de ellos. Señor, trabaja en la mente de ellos, arrancando el pecado, arrancando las iniquidades ancestrales. Señor, la tierra está gimiendo para que tus hijos se manifiesten. ¿Y cómo se van a manifestar? En clamor, en clamor, en clamor, en clamor se manifestará. Y hoy ese perfume solar comenzará, esa fragancia, a recorrer las naciones, a recorrer los territorios, porque el olor a muerte desaparece y aparece el olor de mi Cristo amado, de mi Cristo amado, que todavía salva, que todavía sana, que todavía liberta, que todavía está dispuesto a escuchar a sus hijos. Tu presencia, tu presencia, sumergidos en esos ríos que brotan de tu corazón, mi Jesús amado, de esos ríos, que te conoce a ti, no tiene sed, no tiene sed, amado, 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 el deseado de las naciones. Este es el tiempo que el deseado se hace conocer. Este es el tiempo que el deseado comienza a escuchar a sus hijos. En clamor, en clamor, en clamor, en clamor, adorándole a Él, buscándole a Él, para que toda rodilla se doble ante tanta majestad, se postre delante de Él y lo reconozcan como único y Dios verdadero, como único Señor, el dador de la vida, el hacedor de maravillas, el que hace los prodigios, los milagros, las señales. Tú no estás buscando ministerio, tú no estás buscando ministerio, tú estás buscando hijos que se postren, hijos que te amen. Esos son tus intercesores. Esa es la generación que se levanta para conquistar la tierra, para arrebatar las almas de las manos de Satanás, para arrancar esos tizones que el diablo
Que tu paz abunde los territorios, las naciones. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu paz que transforma, que cambia, que transforma los matrimonios, que transforma las familias. ¿A quién iré, Señor? Oh Señor, Sino a ti. solamente a ti podemos ir. Bueno, amados, esto ha sido tremendo. Amén. Si te ha gustado, si te interesa, si querés que cada martes pueda esto seguir avanzando y seguir con más de lo que tiene que ver la intercesión y otros temas más interesantes, otros temas más que son buenos para esta temporada, llenarse de la palabra y de la revelación, te pedimos que nos comentes, te pedimos que te comuniques por privado también si querés honrar el ministerio de la profeta Alejandra, te conectes con privado con el ministerio Luz a las Naciones, donde van a estar pasándote todos los datos para lo que tú quieras estar honrando. Y eso solamente, así que los bendigo yo, los saludo y los dejo acá con papá. Bien, así llegamos al final de esta programación, de este proyecto ministerial que hemos dado en llamar Luz a los hogares. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están del otro lado. Que el Señor te siga bendiciendo. Chao, chao. Hasta el próximo jueves. Chao, amado. El jueves a las 20:30. Por mi Dios saltaré los muros.